es muy demasiado exigente para la sociedad un dólar tan barato. Entonces yo creo que la economía funcionaría mejor, por ejemplo, con un dólar 30% más alto, pero 30% real, no 1.300, sino en términos reales 30% más alto sería una manera de conciliar un poco el momento y poder decir, vamos a tener un dólar exigente, pero no tan exigente. Podés ir a Brasil, si te gusta más Brasil que Mar del Plata, obviamente que a la gente le gusta en general ir a aguas más cálidas que ir a aguas frías, pero te va a salir más caro, no te va a salir igual que Mar del Plata, no te va a salir más barato ir a Brasil que ir a Mar del Plata, eso ya es una exageración, entonces te tiene que salir un poco más caro ir a Brasil. Eso decía, me parece que la sociedad, digamos, no le importa mucho que vengan los voceros de los gobiernos o el presidente, el ministro y te diga, no, mirá, ¿sabés el quilombo que tengo? Y se va todo al carajo. Y va a arreglar lo que es lo que no se vaya todo al carajo, ¿no? Vos la viste más desde adentro, no sé, a ver Sí, si... siempre, que, siempre es así como vos decís y hay que contar con esto y uno gobierna con eso, si no sería muy fácil. O sea, si el gobierno dice yo voy a hacer esto y no voy a tener ninguna oposición, bueno, está bien, sería un tema muy administrativo, estaría todo mucho más fácil, pero la política y la vida en sociedad es un tema de relación. Entonces, y por eso se habla de los políticos, de la capacidad de negociación, de encontrar consensos, de buscar las formas para hacer una cosa, para no hacer la claro, otra. Y si no entras en una tónica de que el gobierno dice no, estos son unos degenerados fiscales, los otros dicen el gobierno no nos cumple lo que nos prometió, nos saca claro. recursos, y entras en un lío. Y bueno, y por otra parte creo que el gobierno de alguna manera utiliza esta situación porque los problemas venían de antes, la volatilidad del dólar venía de antes, y entonces de alguna manera es una forma de encontrar culpables ante una situación que no es como lo estaban pensando, eso de que todo está de acuerdo al plan, eso no es así. ¿Te acordás que decían el dólar inexorablemente se va al piso de la banda? Los que Está todo piensan lo armado para que vaya al piso de la banda. Sí. sí, los que piensan lo contrario son unos chantas, Sí. no entienden nada. Te hablan de que la misión es cero, la misión no es cero para nada, no fue cero durante todo este año y medio, fue muchísima. Bueno, en fin, te dicen cosas que son, que después no se cumplen. Y entonces, y te dicen, yo creo que es importante también, hacen un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a la primera revisión no cumplen las metas de reserva, Claro. la tienen que postergar, tienen que tomar medidas que decían que no iban a tomar, el Tesoro comprando dólares a 1.250, ponele, cuando decían que no iban a hacerlo. En fin, el gobierno, pero yo no los culpo por el hecho de que tengan que ser cosas complejas, porque la realidad es muy compleja, sino porque se pavonean diciendo cosas que no son ciertas o que son mucho tiempo, muchas veces, una cosa con mucha soberbia Hmm. y entonces después no están a la altura de eso. Las cosas no salen como ellos piensan y no es fácil gobernar, no es fácil tomar medidas, hay que tomarme, no es fácil acertar, decir, che, esto se va a ir al piso. Eventualmente podía haber sido al piso, pero decir, inexorablemente se va al piso, y bueno, no sucedió. Que den explicaciones Hmm. por qué no sucedió. Ahora, si todas las explicaciones van a ser porque ahora los gobernadores presentaron tal proyecto o el Senado, bueno, quizás ellos se conforman con eso por el relato político, pero la realidad muestra que el gobierno decía, el mismo funcionarios altos del gobierno dicen, nos sobran reservas, no tenemos problema de reservas. Y todo el mercado Hmm. no piensa eso, piensa que no es así. Y además, si fuera así, ¿por qué te comprometiste con el fondo a comprar reservas? Si vos estabas tan seguro Claro. de que no necesitabas reserva. Entonces hay muchas contradicciones en el gobierno y entonces se les toma un poco el tiempo diciendo, bueno, estos tipos dicen muchas veces macanas, muchas veces no hay que tomarlo, ¿viste? Ellos se pasan diciendo que son los dioses, Caputo dice, Milei sos el mejor de la historia, Milei le dice a Caputo sos el mejor de la historia, se abrazan, se besan, pero la realidad es más compleja. Y Sí, sí, sí. entonces, bueno, el mercado a veces se pone un poquito más en tónico wait and see, y después Hmm. pasan un par de eventos, como siendo el Morgan Stanley que no reclasifica a Argentina, gatilló una situación complicada. Después JP Morgan dice es el momento de deshacer el carry trade por un tiempo. Bueno, ahora no son grandes conspiraciones, y si lo son, nunca lo vamos a saber. Son simplemente decisiones que, si son, que se fundamentan también en una realidad donde es complicada la realidad económica. No es que es todo fácil ni todo está bien.
Ahora, vos como hombre, digamos, digamos, de las consultoras y que hace muchos años que estás ahí, digamos, pero también como hombre del mercado, digamos, ¿exagera Milei, Caputo cuando dicen, che, si hoy el Senado me vota esto, por más que después está el veto, la alternativa de la judicial que decía Milei, y mira, vas a tener el suba del dólar, se puede ir al techo la banda, suba el riesgo país, digamos, exagera? ¿Te parece que eso puede pasar porque hicieron las cosas mal o qué? Mira, yo no escuché, yo no lo no escuché este tema textual, vos por ahí me podés aclarar, porque tanta Sí. fake news, no sé qué es verdad o no. Lo escuché a Milei y Milei no dijo que se iba el dólar al techo de la banda, dijo que si las cosas salen mal se quedará el dólar por ahí, se quedará el riesgo por acá, como diciendo el dólar no va a bajar, el riesgo país no va a bajar, pero no es que va a subir, ¿eh? Para él, Mira, lo que transmitió Milei es eso. escuché, mira, compartámoslo, porque dijo esto Bueno, eso yo Milei. lo voy a judicializar. Por lo tanto, su efecto no va a ser inmediato. No, es que no va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero. Entonces, eso lo que sí va a generar es que transitoriamente te va a subir el riesgo país. La suba del riesgo país te va a mover un poquito el tipo de cambio, porque vas a tener más riesgo país, porque también la tasa, la codicia, te juega un rol, digamos, o sea, no se te va, digamos, escapar, digamos, si tenés esa tasa. Y entonces lo que vos vas a tener es que la economía se va a expandir a un ritmo menor y la inflación va a bajar a un ritmo menor. Va a tener como de vuelta. ¿Se acuerdan que yo lo dije en marzo? Esto no es un movimiento rectilíneo uniforme ni algo, digamos, o sea, ni es, digamos, una parábola, digamos. Bueno, Fantino después dijo, hablé con el ministro de Economía, y hablé con Milei, Javier piensa esto, entonces él ahí le introdujo el tema este del techo de la banda, pero concretamente esto fue lo que dijo el presidente. ¿Qué Bueno, decías, Pauli? un poquito No, de suba del dólar, sería claro, un poquito no podemos decir que se va a 1.400, un poquito sería de 1.230, 40 a 1.300 a lo sumo. Yo creo que hay un tema, pero bueno, en todo caso es el pronóstico de ellos, que hay que tomarlo como un pronóstico más, evidentemente que el pronóstico del gobierno tiene más peso que el pronóstico de cualquiera, porque uno sabe que pueden hacer acciones en esa dirección, pueden vender dólares futuros, pueden hacer cosas para contener el dólar si se les va de su pronóstico. Pero bueno, eh, a ver, el tema de la baja del riesgo país, de la no baja del riesgo país cuando se terminó de acordar con el fondo, fue a partir también de que el mercado vio que el gobierno no empezaba a comprar reservas, el mercado está muy atento a ese tema y el gobierno ahí falló. El gobierno falló en algo importante. El mercado quería que el central compre reservas. En el acuerdo con el fondo estaba establecido que en la época de liquidación de divisas era una época propicia para comprar dentro de la banda. El gobierno no lo hizo. Bueno, no desestimemos las cosas que el gobierno no hace para explicar por qué el riesgo país no bajó. Uh-huh. Entonces, bueno, computemos todo, y siempre hay ruido político. Después a lo mejor computemos también si el gobierno no sabe o no termina de saber negociar con los gobernadores aliados y otros, y entonces los pone todos como son los culpables, los degenerados fiscales, todo. Bueno, entonces es un error político de manejo político. Entonces el gobierno tiene errores de manejo económico, no cumple con lo acordado con el fondo, tiene errores de manejo político. Bueno, está bien, todas esas cosas entran en un juego donde si entonces el dólar no baja, sube, entonces el país no baja, sube. Bueno, ok. Claro. ¿Qué decías, Paula? No, es cierto que llamó la atención cuando vemos el editorial completo de Fantino, que nosotros acá pasamos un pedacito, donde él dice, rompo el off con Caputo, en el que especifican que el dólar se puede ir al techo de la banda y interviene el central, que el riesgo país va a superar los 1.100 puntos, que los mercados, da mucho más detalle de lo que da Caputo en la nota de ayer o Milei más temprano. Inclusive Milei, en relación a esto que dice Gabriel, que está diciendo vos, Gabriel, del dólar, agrega otro corte más, donde dice el dólar no tiene chances de escalar mucho. Mirá. A la casta política tratando de hacer daño, pegándole al riesgo país, y eso te genera volatilidad en el tipo de cambio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? Esto es lo más importante. Si suponete que te sube el tipo de cambio,
Ahora, vos sos un tipo que sos profundamente inelástico a las cosas que tienen precio en dólares, con lo cual seguís consumiendo las mismas cantidades de cosas vinculadas a los dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que vos vas a gastar más pesos en esos dólares, en esos bienes que estén ligados al dólar, ¿sí? Eso, inexorablemente, si vas a gastar más en el dólar, por decirlo de alguna manera, ¿qué te tiene que pasar en Deja de otros bienes? comprar manzanas. Claro, entonces los otros precios van a caer. Okay. Entonces, digamos, mientras que nosotros no modifiquemos la cantidad de dinero, lo que vas a tener es cambio de precios relativos. O sea, pero no, digamos, o sea, lo que va a pasar es que en realidad, de vuelta, como vas a tener la tasa de interés muy alta, entonces la economía te va a crecer menos y como va a crecer menos, la demanda de dinero va a crecer menos y como consecuencia de ello, la desinflación va a ser más lenta. Cuando lo escuchás A la casta política tratando... vos cuando lo escuchás a Milei, digamos, en este tono y con este diagnóstico, ¿qué pensás, Gabriel? Bueno, algunas cosas, si estuviéramos en un café, yo le diría, pará, ojo, que cuando tenés esos movimientos, no es que bajan los demás precios, sino que lo que baja es la demanda de dinero, baja la demanda real de dinero, la demanda real de dinero no es estable. Entonces vos cuando tenés suba del dólar, no es que te bajan todos los precios del restaurante, de la prepaga, de lo que no tiene dólar, llamémosle, de lo que tiene poco dólar. O te baja el costo de la construcción porque tiene ladrillo y no tiene... No te baja nada. Al contrario, algunos suben incluso. ¿Pero Claro. por qué? ¿Cómo ajusta eso? ¿Cómo es posible? Porque lo que baja, si la cantidad de dinero se mantiene efectivamente sin moverse, ponele que sea el caso, lo que te baja es la demanda de dinero. Una de las cosas que nosotros sufrimos todo el tiempo durante el 2022-23 y que permanentemente le alertaba yo a Massa, si está bajando permanentemente la demanda real de dinero, no lo estamos pudiendo frenar eso, y eso te erosiona, te hace la tasa de inflación mucho más alta. Si el pronóstico era de 3%, te la lleva a 5%, por ejemplo, mensual. Entonces es como que... Y eso es lo que ocurre cuando sube el dólar. No es que si no sube el dólar no pasa nada, baja el resto de los precios. No baja nada el resto de los precios. Entonces ahí yo creo que es un error técnico en este caso de Milei, que no sé si lo piensa, nunca sé con Milei si lo piensa en serio o si lo usa, porque a veces yo me doy cuenta que hay temas que están mal técnicamente, pero digo, él no puede evitar. Para mí, internamente creo que él se da cuenta que está mal, pero lo usa. En este caso yo no lo sé porque no tengo la certeza con él como para saber lo que íntimamente piensa, pero creo que como mínimo es un error técnico. Si sube el dólar, van a subir los precios y no van a bajar algunos, sino que va a haber un reacomodamiento de la inflación, pero no tiene por qué ser desbordante. Lo que pasa es que, bueno, el tema es cuando la suba del dólar se da de una manera que la población y los inversores van sintiendo que el gobierno perdió el control de las cosas. Ahí se asusta. Empieza a asustar. Sí, y espera, y te interrumpo acá porque te digo, a ver, ahora no analicemos los dichos de Milei porque vos decís, mira, no sé, la verdad que no identifico cuándo usa los argumentos por una cuestión política o cuando, digamos, cree que realmente tiene razón. Analicemos lo que está pasando, a ver, analicemos en función de los números de la política monetaria, del dólar que subió, no sé, 10% en las últimas 11 sesiones. A ver, vos qué estás viendo en esta dinámica. Que las cosas no están saliendo como el gobierno quiere y el gobierno se va reacomodando, empezando a dar, por ejemplo, a comprar esas cosas del tesoro en bloque de dólares, reconociendo implícitamente un dólar de 1.250. Que el gobierno quizás ahora está, en términos de pragmatismo, reconociendo ese dólar más alto y bueno, y todavía sin un esquema, no está recibiendo todavía la plata del Fondo Monetario, está en una situación ajustada, como el riesgo país no baja, la perspectiva es que no pueda rolear ni conseguir deuda como para alimentar reservas por el lado del endeudamiento, entonces empieza a decir, bueno, ¿cómo se va a pagar entonces en enero? En fin, este combo donde el gobierno, para mí el gobierno minimizó la importancia que tenía comprar dólares. Claro. Eso es un tema económico. Entonces es un tema que le genera debilidad. Y con el dólar barato, por más que ahora haya mejorado, porque incluso se depreció, se apreció el real
y eso implica una mejora en Argentina, pero es una mejora marginal. Con el dólar barato, la dinámica de la cuenta corriente, que también ha sido, ahora se estima 2% del PBI, y el gobierno había, con el Fondo Monetario había dicho que era 0,4 del PBI. O sea que hay mucho desvío entre lo que esperaba y lo que es. Y no es que es un boom, que la cuenta corriente es deficitaria porque hay un increíble nivel de inversiones internacionales por vaca muerta, minería, por esto, por lo otro, por lo que fuera. No, todos sabemos que parte de ese endeudamiento que implica la cuenta corriente negativa es para pagar ese ingreso de capital, para pagar tarjeta de crédito de turismo. Claro, sabemos que las empresas sufren porque hay mucho más consumo de bienes importados. Y esas cosas generan desequilibrios. Entonces vos decís, bueno, da la sensación de que no hay un esquema cambiario que se termina de consolidar, da la sensación de que el esquema cambiario va a tener que tener arreglos quizás después de las elecciones, porque de esta manera exacerbamos problemas derivados del dólar barato, derivados de que el Banco Central no tiene reservas, porque una cosa es también tener dólar barato si tenés reservas a lo loco, y otra cosa es tener dólar barato sin reservas. Eso es complicado. Sí. Entonces, bueno, todas estas cosas traen problemas, traen cuestionamientos, y por supuesto la parte política también, pero la parte política se sabe, en general las encuestas dan que a Milei le da bastante bien, pero también se sabe que en todos los casos necesita seguir negociando con lo que él llama la casta. Y bueno, y que el estilo de Milei y de las confrontaciones y la no solución de problemas políticos, bueno, también genera una sensación de que no está claro que el esquema de Milei funcione, de pelearse con todo el mundo y tratar de doblegar a todo el mundo y medio casi sin negociar. Entonces, bueno, hay muchas dudas, hay dudas políticas de Argentina de largo plazo, hay dudas políticas también que tienen que ver con el riesgo país, que es, si todo el discurso de Milei, la batalla cultural, etcétera, también puede estar desacertada en un momento, porque decís, acá, ¿qué pretendemos? ¿Que no va a haber posiciones de izquierda en la Argentina o posiciones pro-Estado? Eso no pasa en ninguna parte del mundo. En todo el mundo hay más estatistas y más liberales. Y acá parece que hubiera una cruzada liberal para terminar con el estatismo. Eso no es realista. Entonces vos necesitas un estatismo, llamémosle así, responsable, fiscalmente responsable, estilo Chile, Brasil u otros países, de manera que la macroeconomía pueda seguir funcionando, aunque mañana gane un gobierno que sea, llamémosle, más estatista que liberal. Eso puede pasar, pero si toda la apuesta es liberalismo o nada, o liberalismo o muerte más o menos, bueno, entonces también estás exacerbando conflictos que hacen que los inversores no le guste, porque vos no vas a invertir solamente apostando a que Milei gana siempre, vas a tener que apostar a que Milei puede ganar y puede perder. Claro, interesante lo que vos decís. Déjame meter esto, porque muchos lo piensan y me parece que interpreta también lo que ayer, lo quiero usar este mensaje, porque ayer lo dijo Caput, dice, con el dólar por debajo de 1.200 dicen que está barato, con el dólar arriba de 1.200 dice Fenicio Ar, dicen que explota todo, no entienden qué significa flotación. Por eso hace un año y medio que dice boludeces, ¿no? Me hago cargo del tema dicen boludeces. Pero, a ver, explícame, porque ayer Caputo decía eso, decía, acá puede haber volatilidad, pero todo dentro de una flotación que para eso pusimos las bandas. ¿Es eso lo que vos ves? Es decir, ¿es una volatilidad, una flotación que para eso están las bandas o ves otra cosa? No, a ver, las bandas, primero, las bandas es muy relativo, vamos a ponerlo así. La banda de abajo, el piso de la banda, no existe, ya no tiene ninguna importancia y con el tiempo tiene menos importancia, especialmente cuando han puesto una banda decreciente y nadie va a pensar que a fin de año van a comprar dólares a 900, qué sé yo, como que no. El piso de la banda carece de importancia. Y el techo de la banda, si el dólar se fuera al techo, es un fracaso importante del gobierno porque tiene que salir a vender. Y cuando vos salís a vender en el techo y todo el mercado empieza a saber que tenés pocos dólares, entonces el riesgo es que empiecen a vender y en un momento tengan que salirse de la banda porque no la pueden sostener. La banda es una banda muy frágil, pues es una banda que te va a servir, digamos, más o menos que hoy puede tener el 10 o 12% de respaldo de todo aquello que pueda querer convertirse en dólares. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que Argentina, fíjate que la corrida en Argentina del tequila fue 20% de los activos en pesos. Sí, Acá sí. no podés responder a lo sumo por el 10%. Y más o menos, porque el Fondo Monetario va a ver con malos ojos que intervengas. Sí, sí. De hecho, ni contabiliza como reservas netas las propias que les dio el gobierno, o sea que no son de tan libre disponibilidad. Pero ponele que las usen, Sí. empiezan. Sería un fracaso del gobierno que tenga que vender y vender y vender dólares en el techo cuando tiene tan pocos dólares y son prestados por el fondo. Y entonces son bandas que son frágiles. O sea, el éxito de este sistema es que el dólar no fluctúe demasiado, porque no estamos preparados para una flotación que en la práctica no es flotación. No es que sube y baja, no es que va de 1200 a 1000, de 1000 a 1400, de 1400 a 1200, de 1200 a 1000, Sí, no. sí. Flota para arriba. Es decir, el riesgo es que flote para arriba, que se vaya hacia el techo y que el techo no se pueda sostener. Ese es el riesgo que hay en cuanto al dólar. Y obviamente el gobierno lo sabe eso, lo sabe perfectamente. Por eso, está bien, Caputo no tiene mucho más remedio que decir, che, ¿qué pasa? Si baja, Claro. dicen que es barato, si sube, dicen que es caro. Bueno, está bien, es parte de la charla, pero cuando yo me preocupo de que el dólar suba, porque creo que se genera una situación tal que empieza a ser cuestionado el techo de la banda. Claro. Y eso es malísimo, eso hace que el sistema haya fracasado, porque cuando el sistema de flotación es bueno, si nunca llega al techo, o si llega una sola vez, venden 500 palitos y después se va de vuelta a 1300, 1200. O sea, en la práctica vos estás en un sistema de flotación administrada. Cuando el gobierno sube, que el gobierno tuvo el miedo de que suba, vendió en futuro. ¿Por qué el gobierno va a vender en futuros haciendo que el dólar se mantenga tranquilo si no le importaba la flotación? Si al gobierno no le importa que suba el dólar, no hubiera vendido en futuros. ¿Para qué interviene en futuros? Entonces, Claro. cuando el gobierno interviene es porque tiene miedo de que suba el dólar. Después, si deja intervenir es porque ve que no puede, ¿cómo te puedo decir? No puede evitar esta suba del dólar. Y tiene incluso, el gobierno vendía futuros para que no suba de 1200, ¿sí? Y después compra dólares a 1250. Y bueno, porque ¿qué cambió ahí? Y bueno, que en un momento creyó que podía ganar esta partida fácilmente, después ve que no, seguramente recibió muchas puteadas del fondo por no comprar dólares y terminan comprando dólares a 1250 en operaciones de bloque. Pero Sí. son operaciones de bloque que significa que dólares que iban a ir al mercado y se iban a vender a 1250, se las compró directamente el gobierno. Bueno, pero el gobierno ahí reconoce un precio de 1250. Y Claro. bueno, entonces es como que, ¿cómo es? Vendías a 1200, pero ahora compras a 1250, ¿cómo es la historia? Sí, sí, sí. O sea que vos le adjudicás al fondo un rol, digamos, activo en esto que estamos viendo. Ayer Caputo decía que compraron algo así como 400 millones de dólares, ¿no? En bloques. Y bueno, sí, porque no cumplir con la meta no es gratuito. Sí, vos acabás de firmar y después no cumplís las metas. ¿Cómo es esto? ¿Vos pensás que el Fondo Monetario está contento con esto? No, Sí. por supuesto te van a decir seguimos en conversiones constructivas, estamos muy de acuerdo con el Claro, rumbo, claro. con lo fiscal y todo, pero no pueden estar contentos de que vos no cumplas con la meta que a ellos más les importa en estos momentos, que es que acumules reservas y no uses las reservas del fondo para intervenir. Claro. Y bueno, entonces, si el fondo está viendo que el escenario puede llegar a ser que intervengas y vendas la plata que te dio el fondo para satisfacer al mercado, no le gusta para nada eso. Te hago la última. Digamos, está claro, vos dijiste, y después de las elecciones, con el dólar puede haber alguna corrección. No me acuerdo qué palabra utilizaste, pero dijiste algo así. Digamos, de acá a las elecciones, que todavía falta, vos ves un gobierno que se las puede ingeniar para que lo que vimos ahora, un dólar que llegó en el mayorista, digamos, a 1250, 1260, ¿se la puede bancar de acá a las elecciones o podés ver alguna, no sé, algo un poco más caliente en el mercado cambiario? Y bueno, hay mucho ruido en estos momentos y uno puede decir las cosas se pueden adelantar, pero yo me imagino que el gobierno va a usar herramientas para intervenir para que las cosas no se desmadren, porque también, como vos decías, no sirve dar explicaciones de por qué fracasaste. Claro. El gobierno no puede decir, sí, llegó a 1400, vendí un montón de dólares, explotó, pero la culpa la tienen los gobernadores. No sirve eso. Entonces el gobierno tiene que gobernar
Y yo me imagino que van a vender en futuros, me imagino que el ANSES va a vender bonos para eventualmente bajar el contado con liqui y mantener la brecha cerca de cero. Me imagino actuando, no, me los imagino actuando para que de acá a las elecciones no se desmadre el tema, y si en el futuro hay que aceptar un dólar más alto, quizás en el marco de abandono del sistema siempre te lo podés vender de otra manera. Vos podés vender que, bueno, avanzaste en el sistema de flotación y ampliaste las bandas, por ejemplo, o liberaste las bandas para que flote más. Bueno, como sea, vos lo venderás como sea, pero por ahí tienen que aceptar un dólar más alto. Puede suceder eso, sí, pero no esperaría. Yo imaginaría que de acá a las elecciones no se les escape la cosa. Y si tienen que negociar cosas políticas, las negociarán de manera tal de que, vamos a ponerlo así, de que no lleguemos a las elecciones con el Banco Central vendiendo 1.400 y todo el mundo angustiado de que en cualquier momento dejan de vender porque no hay dólares. Sí, sí, sí. ¿Y qué dólar vos pensás, ya pensando después de octubre, le puede servir a la Argentina para no tener este déficit de cuenta corriente, que no se te vayan los dólares por el turismo? ¿Cuál es no da la sensación de que 1.300 sea un dólar que a vos te haga que no compres en Shein? No, yo creo que tenemos que distinguir en varios elementos. Yo creo que el tipo de cambio real es demasiado exigente, el actual. Es un dólar para una economía que ya fuera muy productiva, que no tenga que esperar 2, 3, 4, 5 años a ver qué pasa con vaca muerta ni esas cosas. Y cuando vos decís de 2011 a 2000 en adelante, más o menos la economía perdió 15 puntos de productividad según la Fundación Mediterránea. Y bueno, vos estás en una economía poco productiva, y eso hace que es demasiado exigente para la sociedad un dólar tan barato. Entonces yo creo que la economía funcionaría mejor, por ejemplo, con un dólar 30% más alto, pero 30% real, no 1.300, sino en términos reales 30% más alto. Sería una manera, para mí, de conciliar un poco el momento y poder decir, vamos a tener un dólar exigente, pero no tan exigente. Podés ir a Brasil, si te gusta más Brasil que Mar del Plata, porque obviamente que a la gente le gusta en general ir a aguas más cálidas que ir a aguas frías, claro. Pero te va a salir más caro, no te va a salir igual que Mar del Plata, no te va a salir más barato ir a Brasil que ir a Mar del Plata. Eso ya es una exageración. Entonces te tiene que salir un poco más caro ir a Brasil. También vas a ir a Brasil y vas a tener una cuenta de turismo deficitaria, pero no tanto. Claro. Tampoco va a ser tan fácil comprar cualquier cosa y vas a tener un problema productivo en toda la industria argentina tan marcado ni tan rápido, porque vos estás combinando también una apertura más alta con un dólar barato. O sea, la apertura funciona mejor con el dólar más alto. Por decir algo, la apertura en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 era una apertura muy amplia. Podías importar lo que quieras, pero te salía caro importar. Sí, sí. Te puedo hacer la última, porque vos siempre fuiste, desde que te conozco, un gran defensor justamente del ordenamiento fiscal, el tener superávit fiscal. Siempre defendiste esa cuestión. Y el gobierno justamente dice, mira, te diría, mira, Rubinstein, tenemos ordenamiento fiscal, ¿por qué me decís que este dólar no lo voy a poder bancar, no me lo van a poder financiar? Y me estás pidiendo un dólar 30% más arriba, como algo más lógico, sería un dólar de 1.600 mangos más o menos, al valor de hoy. Si tengo superávit fiscal, no me jodas, si estamos haciendo lo que vos me pediste, me estás diciendo que necesito un dólar todavía más alto. Es que la economía no es solo fiscal, la economía es algo más integral. Entonces, y no solo eso te diría, sino que incluso para el orden fiscal, vos fíjate, el dólar alto te sirve. Porque vos, por ejemplo, hoy tenés una presión enorme para bajar retenciones al agro, porque el agro no tiene rentabilidad. Entonces, si el dólar fuera más alto, no tendrías esa presión y podrías tener más movimiento. Yo te diría que la macro, vos tenés que para tener una macro ordenada en un sistema de dólar bajo, la economía tiene que ya ser muy competitiva. No, si no pones el carro delante de los caballos. Primero, que la economía se torne muy competitiva, está funcionando muy bien y el dólar va a ir bajando. Por supuesto, el peso se va apreciando en ese caso por la propia dinámica productiva de esa economía, como puede haber sido Japón, Alemania o tantos países. Pero no
si vos partís de un dólar barato, es una exigencia demasiado grande y puede ser que esta economía no la pueda tener, pero eso va más allá de la situación fiscal. Pero es más, si la economía si la economía crece poco, porque son demasiadas las industrias que cierran, y no le va bien a la construcción, no le va bien a la industria, no le va bien a la economía regional, no le va bien al agro, y la economía empieza a crecer poco, también fiscalmente vas a estar más bombardeado. En cambio, con el dólar alto, tu superávit fiscal empieza a ser más robusto, y no solo eso, sino que la economía empieza a encontrar más espaldas para producir más, la construcción le va mejor, a la industria le va mejor, y vos tenés una cosa más integrada. Y yo pondría como ejemplo, digamos, vos tenés el ejemplo de la convertibilidad con dólar barato, una economía muy exigente, donde tuviste el error de ir perdiendo el superávit fiscal. Pero y tenés una economía que funcionó bien en los años 2000 con dólar alto, con superávit fiscal el doble que el actual, superávit fiscal primario el doble que el actual, y con todo lo demás que te iba bien y acumulando reservas y todo. Eso es una economía muy sólida. Vos decís, bueno, no quiero que sea tan exageradamente alto, ok, no lo puedo, eso fue producto de una crisis muy grande, ok. Por eso no te digo que vayas al dólar del doble, que sería el dólar de los 2000. Digo, andá con un dólar 30% más alto y ponete un poco en una situación más equilibrada entre lo que fue la convertibilidad y lo que fue los 2000 y buscar una economía que funcione mejor y más sostenible en el tiempo, porque si no, tenés muchos cuestionamientos, especialmente porque el punto de partida es una economía poco productiva y sin dólares. Claro. Entonces, yo creo que es una cuestión de grado, pero nuevamente la economía no termina con el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es una condición, es un requisito para que la economía funcione bien. Es algo necesario, pero no es suficiente.